Les damos la más cordial bienvenida a este programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Soy Zulema Mosri, magistrada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también presidenta de la segunda sección de este órgano jurisdiccional. Y bueno, quiero decirles que estamos muy contentos porque en esta ocasión nos acompaña una mujer con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico. Es la magistrada Angélica Sandoval Sánchez, pero además de su sólida trayectoria, ella ha dejado muestra del compromiso completo, un compromiso fehaciente con el derecho a la igualdad y a la no discriminación y sobre todo con continuar aplicando la perspectiva de género en la justicia, sobre todo en la justicia electoral, donde tú te has desempeñado tanto tiempo, Angélica, y de verdad que eres un ejemplo para todas y todos. Y antes de conversar con la magistrada Angélica, quiero invitarles a conocer un poco más de su semblanza, un poco más de ella, de su trayectoria, a partir de ver el siguiente video. Doctora en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La magistrada Angélica Sandoval Sánchez cuenta con más de 23 años de experiencia en la impartición de justicia electoral. Designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en 2018, presidió este órgano de 2020 a 2022, consolidando su compromiso con la democracia y la igualdad sustantiva. Su destacada trayectoria le ha valido reconocimientos como el Premio AMIC 2024, el Doctor Honoris Causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y el Galardón Mujer Líder 2023. Actualmente es presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana e integrante de diversas asociaciones nacionales e internacionales que promueven la participación de las mujeres en la justicia. Convencida de que la democracia solo es plena cuando se ejerce con igualdad y derechos humanos, la magistrada Angélica Sandoval Sánchez representa una voz firme y comprometida con la transformación del derecho electoral en México. Muchas gracias, Angélica. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Te reitero que es un honor para nosotros contar con tu presencia en este espacio de diálogo y de reflexión. Y antes de comenzar la entrevista, me gustaría que nos platiques a lo largo de estos años y en tu reciente experiencia como candidata en el pasado proceso político electoral, ¿qué consideras que ha cambiado esta experiencia, tu visión, tu forma ahora de resolver los casos, las situaciones jurídicas concretas? Y quiero decirlo porque en materia electoral fue donde empezamos precisamente en México. Es un orgullo, de verdad, se empezaron a dar los primeros criterios para garantizar la igualdad de género, sobre todo primero en materia político-electoral, la paridad, grandes cambios en el sistema jurídico han sido precisamente motivados por las sentencias de ustedes. Y bueno, ahora esta experiencia, Angélica, ¿cómo cambia tu visión? O mejor dicho, ¿cómo viene a enriquecer tu experiencia, tu convicción como juzgadora en materia electoral? Pues muchas gracias, Zulema, primero por esta invitación. Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, pues sí, hablemos de igualdad, hablemos de derecho y hablemos de justicia. Claro. Y cómo, bueno, pues a lo largo de estos 25 años que tengo yo de trayectoria, ¿verdad? En donde pues seguramente también a ti te pasó, iniciamos muy pequeños en esta parte técnica, en esta parte del derecho, en esta parte de la universidad, sí, en esta parte en donde la efervescencia, porque no soportamos las injusticias, claro, ¿verdad? Pues nos va generando este gusto por el derecho y ahora por la impartición de justicia, y cómo nuestras trayectorias, conforme van avanzando, ¿verdad? Y conforme vamos madurando, también hay que decirlo, claro, porque me parece complejo, ¿verdad? Cuando tenemos 21 años, 22 años. Claro. Yo inicié a los 21 años. Pues a esa edad no tienes tanta experiencia de vida. Claro. Y hoy no tengo tantos. No, pues pero no. Sí tengo más. Y claro, me parece que esta experiencia de vida es la que complementa la parte de la justicia y anduvimos, ¿verdad? En claro, esa campaña tan interesante. Exactamente. ¿Cómo nos enriquece? ¿Cómo me parece que genera este match para entender
cómo nos ven desde allá. Porque desde aquí nosotros podemos explicar el derecho. Claro. Nosotros explicamos lo técnico, explicamos lo jurídico, las pruebas. Muchas de nosotros damos clases en la universidad. Pero ¿cómo nos percibe la ciudadanía? ¿Cómo nos ve la mujer que es la receptora de una sentencia? ¿Cómo nos ve una comunidad en la que impactamos no a 3 años en materia electoral, claro, sino para toda la vida? Entonces, me parece a mí que este escucha, este caminar, que sí también lo voy a decir, yo ya lo tenía, esta parte de dar clases, esta parte de tener siempre la puerta abierta para quien quiera tocarla y para recibirlos, pues me parece que va haciéndote más empático, más sensible, más entender que dentro de esas hojas que tenemos en los libros, que tenemos en los expedientes, pues hay vidas. Historias. Nosotros impactamos en las vidas. Claro. No solamente resolvemos un asunto, sino impactamos en la vida de las personas. Entonces me parece que esa parte más humana es la que le agradezco infinitamente a toda la gente que caminó a nuestro lado. Toda esa gente que confió en nosotras, porque hubo mucha gente que confió en nosotras y que me parece que refrendó el compromiso, ¿verdad? Para sentarnos aquí, para juntas hacer, entender y que la gente entienda de una manera más ágil, más sencilla, qué es lo que hacemos. Me encanta siempre escucharte, pero bueno, yo quisiera que nos dijeras, para ti, Angélica, ¿cuáles son las reformas más relevantes en el sistema jurídico mexicano en esta materia de protección de derechos político-electorales de las mujeres? De manera particular, muy interesante el tema, Zulema. Por supuesto que luego le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Te interesa la política? Y dicen, no. Y a mí me parece que ese es el primer stop, que hay que hacerles el primer alto y recordarles que claro, que aunque no te interese, sí te interesa, porque te impacta. Es que no fui a votar, peor aún, porque ahora te impacta la decisión de alguien más. Entonces, por supuesto que la materia política electoral nos impacta a todas y todos de maneras diversas y de manera cotidiana también. Pero me parece que en materia de género tú iniciabas esta plática diciendo que hemos sido los pioneros, las pioneras en este tipo de asuntos, y es cierto. Aun y cuando no existía ley, nosotros nos dedicábamos a dictar sentencias tomando normas internacionales, tomando parte de la convencionalidad, tomando parte de los derechos humanos y aterrizándolos todos para proteger a las mujeres que se dedican a la política. Y no solamente a esas mujeres, sino también a algo que nosotros les llamamos víctimas indirectas, a la familia, a los hijos, a las hijas, al entorno, ¿verdad?, que tienen esas mujeres y que también les impacta y les importa. Entonces, bueno, pues hay varias reformas importantes. Creo que nada más tenemos que establecer o fijar muy claramente la de 1996, que es muy importante porque genera esta coercibilidad en las sentencias del Tribunal Electoral Federal. Se crea esta consolidación del Instituto Federal Electoral y bueno, inicia esta nueva era en esta vida democrática de nuestro país. Después vienen pues distintas reformas, muchas. 2014 también muy interesante. Un cambio muy interesante de IFE a INE, una modificación en la forma de elección de magistraturas. Ahora no se elige el Senado, antes eran los congresos de los estados, y de las consejerías también. Ahora las elige el INE, antes eran también los congresos de los estados. Y 2019, muy importante, Zulema, la paridad. El tema de la paridad que se hace real y material en la ley, en la norma, en donde ya no se trata de si los partidos políticos, si los actores políticos tienen ganas de dejarnos o no pasar. Nos tienen que poner dentro de esas candidaturas en espacios donde podamos ganar. Esta transversalidad, esta paridad horizontal y vertical, que nosotros lo entendemos dentro de las listas, ¿verdad? Sobre todo en esta parte de presidencias municipales, cuando encabeza una mujer, cuando inicia una mujer, el que sigue podría ser hombre, pero si inicia un hombre, forzosamente
tiene que ser la que sigue. Y la alternancia también. Ahí estamos evolucionando. Ahí apenas estamos llegando. Algunos estados ya han llegado, el país todavía no ha llegado por disposición legal. Todo lo hemos hecho a partir de sentencias. Entonces, bueno, yo también te platico de una sentencia que apenas emití relacionada con un partido político, al interior del partido político, donde pues no gusta que les estemos diciendo que ya nos toca, ¿verdad? En esta alternancia de género, pero bueno, ya nos toca. La historia ya nos la debía. Entonces, y bueno, luego 2020, Zulema, con este tema de violencia política de género. Este tema en donde hemos buscado, en donde hemos logrado que muchas mujeres puedan participar de la vida política, participar de la vida pública sin tener resistencia, sin tener violencia dentro del entorno político. Del entorno político y social. Bueno, te digo que te escucho y recuerdo esas sentencias paradigmáticas del Tribunal Electoral. Ustedes de verdad que empezaron por diversas jurisprudencias a sentar precedentes de temas inéditos en todo el mundo, no solamente en el sistema jurídico mexicano. La interpretación que hicieron de estos instrumentos internacionales para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, precisamente cómo en las listas empezó con el tema de la alternancia. Exacto. En las plurinominales. Ahora que en materia político-electoral el nivel de resistencia, por así decirlo, y que nos entiendan un poco, aumenta. Quienes nos dedicamos a la política o a la vida pública, ¿verdad? Pues tenemos una resistencia un poco mayor para poder ser, para poder ser observadas. Pero lo que no nos pueden hacer es anularnos por el simple hecho de ser mujeres. ¿Qué sí nos pueden hacer? Pues lo que sí pueden hacer es criticar seriamente nuestro trabajo, criticar seriamente nuestras sentencias, incluso nuestras carreras, la parte pública, pero no la parte privada. Esa parte es la que nos ubica en un nivel de desequilibrio relacionado con los hombres, ¿verdad? No es lo mismo cuando nos referimos a las mujeres a cuando nos referimos a los hombres. Entonces me parece a mí que esta línea delgada que tú también manejabas hay que cuidarla, pero también protegiendo los otros derechos humanos. También hay que decirlo, hay muchas veces que hay muchas denuncias que por cualquier razón, incluso por una óptica o el tema de pruebas, tú lo sabes, como abogada, como juzgadora, pues no se llega a materializar o no llega a determinarse la violencia política, sin que esto implique que la mujer no haya resentido alguna afectación. Algún daño. Por falta de conocimiento, yo creo, Angélica, de que, porque puede ser violencia política, pero no por razón de género. Puede ser violencia por razón de género, pero no política. O simplemente violencia, ni política, ni por razón de género. Entonces, por ello la importancia de estos programas de socializar, de que se entienda, porque hay mucha confusión en esto. ¿Cuándo realmente sí es violencia política por razón de ser mujer? Cuando por razones de esos estereotipos, durante una campaña electoral, se hacen los comentarios basados en esos estereotipos de género que no solo se le dan a las mujeres. Y ojo, con el fin de impedir que llegue. Entonces, la falta de conocimiento es lo que nos tiene a todos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo sí es? ¿Cuándo no? Pues de esto se trata, que ustedes en las sentencias y en estos espacios donde tú durante muchos años vienes platicando con la gente, socializando, sensibilizando en esta tarea, en este compromiso permanente y constante que tenemos. Y bueno, yo quisiera que nos dijeras también, Angélica, ¿qué retos? Hablemos de los retos que existen para garantizar que las sentencias electorales, estas sentencias pues maravillosas, muchas de ellas sentencias paradigmáticas, que incorporen efectivamente la perspectiva de género. Pues yo creo que el reto más importante es de verdad tener un compromiso, porque muchos por ahí dicen, es que es lo que está de moda. Efectivamente, no podemos permitir que el tema de género sea un tema de moda. El tema de género tiene que ser un tema presente y tiene que ser un tema actual, siempre. La perspectiva de género
debe estar presente en las sentencias que se adopten, no solamente en la materia electoral, en cualquier espacio del derecho, pero también en cualquier espacio social. Debemos entender que la perspectiva de género no solamente tiene que ver con la impartición de justicia, sino tiene que ver con una forma de vida. Así como hablábamos que la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino es una forma de vida, pues la perspectiva de género también lo es. Y a partir de esta capacitación, a partir de estos ejercicios Zulema maravillosos, que no sabes yo cómo los aplaudo y los agradezco, para podernos acercar a las personas. Cuando yo llego con los alumnos y les digo, con que uno me entienda, para mí ya valió la pena el curso. Ay, sí. O sea, tenemos 50 alumnos, pero con que uno totalmente de verdad me haya entendido qué es lo que quise decir y cómo lo dijimos, me parece que eso ya es un avance. Retos hay muchos, compromisos me parece que son los que habría que aumentarle el volumen a los compromisos para poder alcanzar estos retos que pues todos los días, ¿verdad? México, las mexicanas tenemos. Claro, por ello esas sentencias que emiten tienen como propósito que las mujeres y hombres, claro, pero que las mujeres, sobre todo aquellas a las que se les ponen ciertos obstáculos o que están en una situación de desventaja para competir, que ellas puedan ejercer esos derechos político-electorales. Y sabes que además empoderarlas, porque también hay que decirlo, pues donde hay espacios que van ocupando mujeres, invitas a otras mujeres. De manera natural, me parece que sobre todo las mujeres somos de irnos acompañando. Sí. Siempre les digo, vamos acompañadas hasta el baño. Nos gusta ir a la oficina del baño juntas. Nos gusta ir a platicar al baño. Entonces, bueno, pues cuando vamos viendo que nuestras amigas, y no necesariamente amigas, también se los digo a las personas, no necesitamos ser amigas. Claro. Solamente necesitamos ser aliadas. Necesitamos entender que todas nosotras estamos del mismo lado de la cancha. Claro. Y que tenemos que avanzar de manera conjunta. Entonces, empoderándonos, acompañándonos, realmente, ¿verdad? En esta parte empática, sorora, que se utiliza esta palabra dentro del feminismo, pero quien no la entienda, es empatía. Solidaridad. Es solidaridad. Sí. Es entender al de junto. Sí. Nada más es eso. La usamos porque es solo entre mujeres. Sí. Pero tiene que ver con ponernos en los zapatos de la de junto. En lo que qué es lo que está sintiendo y qué podemos hacer juntas. Entonces me parece que esta parte de empoderamiento también es muy importante. Me encanta porque es una forma de corresponsabilidad que ustedes, las mujeres, las magistradas, todo el personal del Tribunal Electoral, pues ha dejado clara esa corresponsabilidad con el resto de las mujeres en estas sentencias y en este compromiso de aplicar la perspectiva de género como categoría de análisis para detectar esas situaciones de desventaja. Y la verdad, yo les felicito, me da mucho gusto. Siempre he reconocido ese trabajo que han hecho en el Tribunal Electoral. Y quiero preguntarte, Angélica, como presidenta de esa asociación tan importante de tribunales electorales de la República Mexicana, bueno, me encanta y te felicito. ¿Qué acciones van a impulsar o qué acciones impulsa esta asociación para fortalecer la confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales electorales? Mira, lo que primero entendemos, Su, es que la ciudadanía y la legalidad necesita un puente, y ese puente somos nosotros, las y los magistrados, sobre todo de la TERM, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Necesitamos que esa ciudadanía realmente confíe en estas instituciones, porque si no, entonces estamos haciendo un trabajo vacío. Claro. Estamos haciendo un trabajo para nadie. Claro. Entonces tenemos, bueno, nosotros lo focalizamos, lo enfocamos a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero, este intercambio de buenas prácticas, porque además también hay que decirlo, ¿verdad? Las mujeres, el tipo de violencia que padecen las mujeres del norte, Baja California, Sonora, no es el mismo tipo de violencia que padecen las mujeres del centro, ¿verdad? Tlaxcala, de Ciudad de México, de Puebla, y tampoco es el mismo
tipo de violencia que las mujeres del sur, de Tabasco, Campeche. Claro. Entonces, me parece que estos foros, estos intercambios, estas buenas prácticas que hacemos entre todas y todos ayuda a entender mejor de qué estamos hablando. Después, bueno, pues las redes sociales, que primero fue la pandemia quien nos obligó y luego fueron nuestras campañas, Claro. las que nos obligaron a hacer uso aún más de las redes sociales. Entonces, las redes sociales también me parece que son un elemento importante para socializar Claro. la información, para hacer que esa ciudadanía entienda qué es lo que hacemos de este lado. Y bueno, finalmente el compromiso de la capacitación, ¿verdad? Y entender como seres humanos que tenemos que deconstruir. Claro. O sea, la evolución de la sociedad genera que tengamos que romper nuestras propias ideas. Uh-huh. Esas propias ideas con las que crecimos, y que no digo que estén mal, es Zulema, solamente ya evolucionamos. Hay que modificar. Ya cambiamos. Exactamente. Venimos, trayendo de siglos de condicionamiento, Claro, esos estereotipos o forma de ver la vida, pero bueno, ya es otro tiempo. exacto. Y hombres y mujeres tenemos que caminar de manera conjunta. No solamente podríamos caminar las mujeres, no solamente podrían entenderlo los hombres. Necesitamos caminar de manera a la par para que podamos avanzar hacia esta igualdad tan anhelada, no solo en la justicia, sino en la sociedad. Absolutamente. Allá afuera es donde de verdad necesitamos ser iguales. Claro. Y que quede claro, yo siempre digo, que quede claro que no hay disputas entre géneros, pues no, a mujeres y a hombres nos identifican los mismos propósitos de vida, que es vivir en una sociedad donde pues todos tengamos condiciones para desarrollar los proyectos de vida sin violencia, sin Claro. discriminación, simplemente que se permita a otras personas, en algunas ocasiones por la condición de ser mujer, a otras personas por otras situaciones, a veces por cuestiones de discapacidad, por pertenencia a un grupo étnico, origen social, etcétera. Pues bueno, para eso es precisamente el compromiso y la capacitación permanente y constante que pues como personas juzgadoras hemos tenido que asumir con plena convicción. Y a mí me encanta escucharte porque siempre surgen muchas cosas muy interesantes, pero me gustaría, Angélica, antes de terminar, alguna otra reflexión que pudieras compartirnos. Pues mira, Zulema, claro que sí, muchas reflexiones, y me parece que de las más, o de las que siempre traigo, ¿verdad? Por ahí, es entender que este trabajo, esta función que nosotros desarrollamos va más allá, como ya decíamos, de la impartición de justicia. Tenemos un compromiso social, y me parece que el día de hoy tú y yo damos cuenta de eso al estar aquí. Y invitamos a otras mujeres a que nos escriban en las redes sociales, a que nos escriban en este programa de YouTube, a que nos escriban de manera personal, porque podemos ir avanzando juntas. Porque además tenemos, Zulema no solamente es magistrada, no solamente es abogada, Norma tampoco lo es, ¿verdad? Zulema y Norma también se ponen muchas cachuchas. A veces son hermanas, a veces son parejas, a veces son hijas, a veces son madres, a veces son amigas, ¿verdad? También a veces limpiamos la casa, claro, y a veces tenemos que lavar la ropa, y entonces también cumplimos esa multifuncionalidad o hacemos multifunciones. Y eso la gente también debe de saber, que de este lado hay juzgadoras que además de estar comprometidas con una maestría, con un doctorado, con la impartición de justicia, también somos humanas. Claro. También estamos allá y también entendemos de los problemas que nos quieran platicar, que nos quieran compartir, para poder entender que esta igualdad, derecho y justicia es para todas y para todos, no solamente para quienes nos dedicamos a esto que es el derecho. Así es, qué importante que tengan claro esta sensibilidad con la que lo expresas, y simplemente es igualdad de derechos, ni más ni menos, que quede claro, pero hay algunas personas a las que se les dificulta más, por lo tanto a ellas hay que
ayudarles con ciertas medidas para que también puedan desarrollar en paz, libres de violencia, pues sus proyectos, materializar los derechos humanos. Hay que equilibrar el marcador, Zulema. Hay que equilibrarlo, efectivamente, y ese es el compromiso, ¿verdad? Hemos avanzado, claro que hemos avanzado, sí. Hemos dado cuenta de muchas sentencias, inclusive, Angélica, tú platicabas desde 1996 esos señales que dieron ustedes en el Tribunal Electoral para empezar a focalizar, aplicar los derechos a la igualdad, a la no discriminación. Yo creo que fueron de las primeras sentencias con perspectiva de género, porque quiero compartirle a quienes nos escuchan que a partir del año 2010 en México, todos los órganos jurisdiccionales suscribimos el pacto para introducir la perspectiva de género. Fue motivado por una sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, el caso de Campo Algodonero, mejor conocido como Muertas de Juárez. A partir de ahí empezamos a organizarnos, a reunirnos y a tener claro que teníamos que cambiar, capacitarnos para cambiar la forma de ver, tener esas habilidades para advertir, detectar y aplicar perspectiva de género. Bueno, entonces yo siempre de verdad me siento muy contenta de escucharte, de ver el trabajo que han hecho, de constatar que pues esta comunicación permanente y constante con las mujeres, con los hombres, con todas las personas, porque pues al final de cuentas todos vivimos en una sociedad integrados, tenemos que estar integrados, pero pues estar en paz, lo que buscamos es paz en estas condiciones de vida. Pues muchísimas gracias, Angélica, quiero agradecerte, Norma Angélica Sandoval, quiero agradecerte por compartir con nosotros tu tiempo y sobre todo tu experiencia tan valiosa. Y yo digo, reafirmo ante ustedes, de verdad mis respetos a una juzgadora que antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, en campaña o sin campaña, siempre ha estado platicando este diálogo con el pueblo de México. De verdad, Angélica, me encanta conocerlo. Y bueno, quiero también agradecer al personal de este tribunal, de la Comisión para la Igualdad de Género, que nos ayuda a poder transmitir este programa, pues que hace posible que estemos aquí con ustedes. Y a ustedes, a las personas que nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más en este programa de Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Y quiero pedirles, por supuesto, que nos sigan en las redes sociales de esta institución de la Comisión para la Igualdad de Género y sobre todo que nos compartan sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias y gracias, Angélica, nuevamente. Gracias, Zulema.